Deseo reiterar que no se trata de vacaciones, sino de una medida de contingencia para favorecer el aislamiento y que las familias permanezcan en casa. Así que les pedimos de la manera más atenta retirarse de la playa y de los lugares públicos. Por favor, retirarse de la playa y de los lugares públicos. Hola amigos y bienvenidos a su canal Cazador de Conciencia. Como ya habíamos estado tratando el tema respecto al coronavirus y todo lo que está pasando hoy en día, les había yo comentado ir describiéndoles un poquito las cosas como se están dando en mi ciudad y las medidas preventivas que se están dando y bueno, intercambiar un poquito de información con todos ustedes. Quiero abarcar un poquito otros temas, entre ellos cuestiones preventivas, la colocación segura de guantes. Bueno, porque todos sabemos o damos por hecho que vamos a lograr prevenir contagiarnos. Sin embargo, existe un gran riesgo y una posibilidad de que nosotros o alguno de nuestros familiares llegue a contraer la enfermedad. Debemos de tener ciertos cuidados y entre ellos saber colocarnos de manera adecuada los guantes para evitar que nosotros también nos enfermemos. Otra cuestión preventiva también, el lavado de manos correcto. Estamos acostumbrados a lavarnos las manos de una manera que a veces no es al 100% correcta. Nos han estado dando capacitaciones, nos están recalcando muchísimo en las formas pertinentes y adecuadas de llevar a cabo todas estas medidas preventivas. Otra de las cosas que quiero hablar con ustedes es de las fases de contagio, cómo se están dando y bueno, más que nada entender de qué se trata esto, porque muchas veces nos hablan de las fases, estamos en fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, sin embargo no entendemos de qué se trata cada fase y bueno, nos quedamos en la baba porque bueno, no sabemos de qué trata cada una de las fases. Bueno, antes que nada quería yo platicarles un poquito de mi experiencia laboral. Ya les he comentado que trabajo en una institución a nivel municipal. Dentro de la institución existe mucho riesgo de contagio debido a que trabajábamos alrededor de 110, 120 personas y atendíamos también un gran número de ciudadanos. El día de hoy, miércoles 18 de marzo, empezamos ya a trabajar con unas medidas de contención un poquito más estrictas. Ya estaba regulada la entrada a la institución. No dudo que dentro de poquito se vayan a empezar a tomar medidas más drásticas debido a que ya ha habido casos sonados dentro de la ciudad donde vivimos. Ya existe un mayor riesgo de contagio dentro del ámbito laboral. Les quería yo también hacer mención, he visto, yo mi trabajo también les he comentado ya que es un trabajo de calle, por lo tanto les puedo decir más o menos cómo he visto la situación dentro de la ciudad. Ya no se ven tantas personas en la calle. Se ven muchas personas que son las que tienen que estar. ¿A qué me refiero con esto? Gente que trabaja de por sí en calle, que hace labores de venta, comercio ambulante, restaurantes, gente que tiene que caminar por la zona debido a que va a recibir algún tipo de servicio dentro de la ciudad. De las cosas que he podido notar, se están implementando cercos sanitarios en muchos lugares donde suele haber aglomeración de personas. Creo yo que pueden ser funcionales dentro de las instituciones, dentro de los bancos, dentro de los centros a los que acudimos. Sin embargo, yo veo que el problema es que las colas se están haciendo en la calle. Una de mis recomendaciones es no lleven niños si van a hacer alguna labor dentro de alguna institución o si van al banco o a recibir algún servicio, vayan solos. Se están aglomerando las personas en la calle, lo cual están a menos de 1 metro, están a 50, 60 centímetros para que la cola no se haga tan larga. Y bueno, lamentablemente esto yo lo veo como algo negativo. Dentro de la institución donde yo trabajo se está implementando que estas distancias sean mayores, que no sean que las personas no se aglomeren con tanta facilidad, que haya distancias entre una y otra silla para que no haya el riesgo de contagio si una persona llegase a estar enferma. Se implementa también la utilización de gel a la hora de entrar a lugares cerrados, precisamente para evitar la mayor cantidad de riesgo posible. Bueno, hablando un poquito de la cuestión de las fases, por ahí escuchamos en muchos videos, en los noticieros, fase 1, fase 2, fase 3, pero a veces no llegamos a comprender de qué va cada fase. Yo tenía la idea que las fases sí hacían relación a las medidas preventivas y aunque realmente sí tienen mucho que ver, lo que hace que entremos entre una y otra fase realmente es el nivel y la forma de contagio en la que se están dando los casos de infecciones. Una fase 1 se habla de que es cuando el virus se importa a través de personas contagiadas y entran a un país, se empieza a dar los primeros casos
pero con personas que están siendo importadas con la enfermedad. Generalmente las medidas que se toman en una fase 1 son preventivas. Se empieza a dar información respecto a la situación que se está dando. Dentro de las medidas preventivas de esta fase se habla de evitar los saludos, de evitar los abrazos, de evitar el contacto con otras personas, guardar ciertas distancias, estornudar de esta manera, cubriéndose el rostro con el codo. Y sobre todo en esta fase se habla también de las personas que llegan a ser infectadas o que estuvieron en contacto con otras personas, suelen llegar a ser aisladas para evitar el contagio a otras personas. En la fase 2 estamos hablando de que se empiezan a dar una dispersión comunitaria, empiezan a haber casos que ya no son importados de otros países, se empieza a hablar ya de ciertas personas que están enfermas, pero ya dentro del país. Se habla aquí de un número de decenas o hasta incluso cientos de personas. En esta fase ya se empieza a hablar de una manera más preventiva, con más insistencia respecto al contacto físico con otras personas. Se habla ya de la suspensión de eventos masivos, de la suspensión de actividades escolares y en algunos casos de los lugares de trabajo. En esta fase 2 es donde ya se empiezan a aplicar los filtros sanitarios, como les comenté yo. Ahorita en algunos lugares y en algunas instituciones ya para lograr tener acceso hay que pasar los filtros, hay que lavarse las manos con desinfectante, hay que entrar con cierta restricción en el número de personas que pueden estar dentro de estos espacios cerrados. En la fase 3 ya se requieren protocolos sanitarios más estrictos, ya se empieza a hablar de cientos o de miles de casos dentro del país. Ya es una situación que ya se empieza a descontrolar y donde las medidas ya empiezan a ser más drásticas. ¿Cuáles? Bueno, ya es una suspensión de labores obligatoria, ya se habla de suspensiones escolares obligatorias, de la cancelación de eventos masivos. Ya no se debe de saludar por ningún motivo, ni tener contacto físico con otras personas debido al riesgo de contagio que puede llegar a haber en esta fase, y la cual es la fase que posiblemente en México, en mi ciudad y en algunos lados no deberíamos de tardar en entrar. Sin embargo, aún estamos hablando de que se maneja la fase 1, pero es una fase 1 con tendencia ya a estar realizando ya actividades o protocolos de la fase 2. Yo insisto, desde el video pasado que les dejaré por aquí, hablaba yo del desfasamiento que llega a haber con esta situación, debido a que se maneja una fase cuando ya estamos hablando de que se están dando casos de una siguiente fase que sería la 2 o la 3. Es aquí donde hay que ya tener ciertos cuidados como ciudadanos, y que también les decía yo en el video pasado, no dejar la cuestión de la seguridad y la sanidad en personas ajenas a nosotros. Debemos de ser la primera línea de defensa en el hogar. Como les había yo ya dicho en otros videos, nosotros somos los responsables de nuestra salud antes que nadie, porque nadie les va a venir a poner un cubrebocas en su cara, nadie les va a venir a decir que están haciendo las cosas mal. Deben de tener mucho cuidado con sus protocolos en el hogar, deben de tener mucho cuidado debido a que, bueno, incluso llevando a cabo todos los protocolos, llevando a cabo todas las cuestiones de salud sugeridas por la Secretaría de Salud, no implica que nosotros no podamos llegar a tener algún contagio. ¿Debido a qué? Bueno, a que aunque nosotros seamos muy estrictos, si algún familiar de nosotros no acata todas las medidas de seguridad, las medidas preventivas, y él se llega a enfermar o llega a tener contacto, recordemos que los síntomas se llegan a presentar incluso hasta 14 o posiblemente hasta más días. Entonces ese foco de infección puede llegar a perjudicarnos a nosotros, y sin darnos cuenta, bueno, vamos a terminar enfermos, y de nada van a servir todos nuestros protocolos. Entonces es muy importante que todos nosotros dentro del ámbito familiar estemos implementando nuestras medidas y todos las llevemos a cabo y las respetemos. En algunos lugares manejan la fase 4. Esta fase 4 es cuando ya está desbordado, cuando ya entramos en situaciones como toques de queda, como una cuarentena obligatoria, como está pasando en Italia, como está pasando ahorita en España, donde ya no puedes salir de tu casa única y exclusivamente a cuestiones que sean obligatorias o de extrema necesidad. No puedes utilizar un vehículo con más de una persona o en algunos lugares incluso dos. Sin embargo, ya se vuelve muy restrictivo. Te empiezan a multar si sales a la calle. No se puede ir a lugares donde haya multitudes.
no debe de haber multitudes ya en una situación como esta para poder llegar a controlar el contagio de este virus. En mi ciudad y creo que todavía en el país estamos entre la fase 1 y dentro de poquito vamos a entrar en la fase 2 o ya estamos en la fase 2. Yo no soy especialista en la materia, sin embargo, los invito a que investiguen un poquito más de las fases y que en los comentarios pongan ahí medidas que se están tomando en algunos otros países, ya que bueno, 60% de las personas que ven este canal son de todo el mundo. Algunas fases pueden ser distintas a las que se están implementando en México. Puedo yo también estar equivocado o me pude haber expresado de una manera que no se entienda total y correctamente como se está manejando. Por eso siempre los invito a que sigan investigando y no se queden con lo que yo les digo en este canal. Vamos a pasar ahora a lo que sería la colocación de guantes. He visto dos métodos, los voy a explicar a grandes rasgos para que ustedes se puedan dar una idea. Sin embargo, investiguen con personal experimentado la manera en la que se deben de colocar los guantes. Puede llegar a ser no del todo correcta la manera en la que lo hago. Por eso es la invitación. Una de las primeras cosas, si utilizan anillos, si utilizan algún tipo de joyería o algo en las manos, o traen pulseras, relojes, lo más adecuado es retirarlos de nuestras manos, tener las manos completamente limpias. No se recomienda por cuestiones de riesgo de daño utilizar tijeras o navajas a la hora de sacar nuestros guantes. Sé que en este momento muchos doctores me van a estar odiando debido a que, bueno, en algunos lugares ya debe haber escasez y yo aquí estoy malgastando unos guantes. Es con toda la intención de que si tenemos la necesidad de colocárnoslos, sepamos la manera correcta de hacerlo. En este tipo de guantes, ya por ahí en algún video les había dicho que existe a veces el riesgo de que a la hora que nos los colocamos, al ser muy delgados, se pueden llegar a dañar. Incluso muchas veces lo estamos colocando y se rompen los dedos. Si vamos a estar trabajando con personas o con materiales que pueden provocarnos el riesgo de contagio, bueno, debemos tener mucho cuidado en este tipo de guantes debido a que se pueden dañar. Y si no vemos nosotros el daño, pueden llegar a ser peligrosos. Para quitarnos los guantes, una de las maneras, lo que hacemos es sujetar el guante y lo empezamos a retirar de esta manera. Con los dedos lo colocamos dentro del guante, la parte interna, y esta sería la manera en la que nosotros nos quitaríamos el guante y lo desecharíamos. El segundo método, que en lo personal a mí me gusta un poquito más, debido a que bueno, yo a veces soy un poco brusco, soy un poco torpe en mi manejo motriz, sobre todo con cuestiones de las manos. A veces a la hora de meter los dedos para sacarme los guantes, hablando del método pasado, a veces se me barren, puedo llegar a tocar la palma de mi mano y puedo llegar a tener riesgo de contacto con los focos de infección. De igual forma, sujeto el guante, lo jalo y antes de que me logre quitar el guante por completo, sujeto este guante y lo retiro. Después de quitarte los guantes, de haber tenido contacto con un foco de posible infección, no olvidemos, tenemos que hacer nuestros protocolos de seguridad.
Bueno amigos, espero que haya sido de su agrado. Recuerden ustedes dejarme su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todos los videos que vayamos subiendo. De igual manera, en la parte de aquí abajo voy a dejar mis enlaces a PayPal y Patreon. Por si alguien gusta donar en este canal, ya saben que cualquier cantidad es bien recibida. Si no lo quieren hacer de esa forma, también pueden ustedes ayudarme a compartir estos videos en sus redes sociales. De esa manera también me ayudan muchísimo. No olviden dejarme sus comentarios de todo lo que opinan, de todo lo que consideran ustedes, de las maneras que ustedes están previniendo toda esta crisis global que se está dando hoy en día. De mi parte es todo, señores. Muchas gracias. Recuerden que seguimos en contacto y no olviden estarse preparando.